En un mundo donde tenías para escoger una corriente de pensamiento que mejor se adapte a tu realidad, vivía un hombre bastante inconforme. Mientras que la filosofía habla del ser, su concepción de la vida trata el no ser. A partir de este enfoque empezó a diferir de filósofos como Descartes, con quien se enfrentó en un problema análogo mientras terminaban de ver Ghost in the Shell. Descartes aconsejaba buscar una solución en el terreno de la sustancia pensante con la sustancia extensa, es decir, aquello que no tiene límite, la imaginación. Sartre, que más que crear una nueva corriente filosófica se lo tomaba un poquito personal, dijo: "Me parece un consejo precioso", y con una sonrisa amarga agregó: "Solo un pequeño detalle, nuestras preocupaciones no son las mismas que las de Descartes". Un ejemplo bastante generalizado de existencialismo podría ser el de la escritora española Marta Portal, que en su libro A tientas y a ciegas dice: ¿para qué darse mala vida? Una pregunta que se responde a sí misma. O mejor dicho, la búsqueda incesante del significado de la vida. Pero definir el existencialismo es algo más complicado. Según el filósofo Steven Crowell, se puede comprender mejor el existencialismo si lo abordamos desde un enfoque general utilizado para rechazar ciertas filosofías sistemáticas y no como una filosofía sistemática en sí, es decir, la filosofía teórica y práctica que se aviene a los cambios culturales con el pasar de las eras, sin estar sujeto necesariamente al campo subjetivo, el yo objetivo, el fenómeno del ser o absoluto, el todo en sí, como lo plantea Jean-Paul Sartre. Entonces, ¿de qué forma sujetamos este popurrí de fragmentos de información sin cortarnos el cerebro? Básicamente es un efecto Droste, que en Linguán Quan Bestia vendría a ser lo que pasa cuando pones un espejo delante de otro. Pero igual vamos a hacer el intento. Sean todos bienvenidos a 5 hechos existencialismo. Gilgamesh y la tragedia griega. Si bien es cierto que el existencialismo es el hijo no deseado pero triunfante del modernismo, lo cierto es que hasta el siglo XIX no existía ninguna denominación. Si bien Kierkegaard es el padre del existencialismo, nunca se refirió a este con dicha denominación, más o menos lo que pasa con Nietzsche o Korn. Pero algo de lo que sí estamos seguros es que siempre ha estado presente. ¿Se acuerdan de que en el video de 5 hechos Mesopotamia Felipe habló del poema de Gilgamesh? La bella prosa de Gilgamesh, más allá de una peripecia, retrata el sentido trágico del ser en medio de un vacío. Gilgamesh entra en este vacío subjetivo a raíz de su miedo infundido por la vulnerabilidad inherente en el hombre mortal, luego de que los dioses se desquitaran con Enkidu. Por lo que el corazón del poema no se basa en la historia del arca al que la Biblia le hizo un remake comercial, sino en la toma de conciencia del héroe de su existencia ínfima delante de la inmortalidad de los dioses, que a voluntad pueden hacer y deshacer. Entonces, ¿qué hay del ser? ¿Acaso no obramos, sentimos, soñamos o anhelamos la grandeza porque en el fondo no buscamos más que inmortalizarnos en la naturaleza misma o deificarnos con tinta en el enorme cuaderno de la historia de los héroes? Nietzsche dijo: Dios ha muerto, en lo que concierne a que el enfoque ha cambiado. A diferencia de Anu con Gilgamesh, alguna vez cuando la religión era el factor predominante en el curso de las civilizaciones antiguas. En estos tiempos, Dios ya no determina el destino de los mortales, sino que es el hombre mismo quien debe determinarse así delante de un control más tangible y rígido como lo es la burguesía. Kierkegaard desarrolla el concepto del que parten muchos de los temas principales que he tocado en el canal: conocerse a uno mismo. Un ejemplo posmoderno de existencialismo sería una escena de Bandersnatch, cuando Colin, cabalgando el unicornio al lado de las drogas, se lanza, literal y figurativamente, uno de los discursos más épicos de lo conspirativo. Entonces,
¿Quiere decir eso que vivimos actualmente en una especie de guerra anónima usando la paz y los derechos como camuflaje? La posta es que te comiste un bodrio de 1 hora y media y encima Netflix la usó para recopilar más información de los usuarios. Origen. Después de Guerra Mundial 1, Salí de ese pozo con mi gas venenoso y su secuela Guerra Mundial 2, ahora los malos usan Hugo Boss, el existencialismo alcanzó su máximo esplendor. Estos eventos terminaron por mermar y reducir la expresión humana al mínimo delante de los prospectos e intereses del orden mundial, que parece ser el predominante, y el Ishtar del ser moderno. En El mal radical, Hannah Arendt define este conflicto a raíz de preguntas tales como ¿vinimos a este mundo a sufrir? ¿Qué es la vida sino un recipiente lleno de mortandad? Jean-Paul, Simone de Beauvoir y Albert Camus fueron al rostro del rechazo a pertenecer a cualquier escuela de pensamiento sistemático, es decir, encontraban inorgánica la búsqueda constante del ser humano al significado del mundo, de la vida humana y de la historia, el cual sustente las partes de algún proceso cósmico por el cual todos estemos aquí y por lo que tenemos que padecer. Sartre nos trataba de decir en pequeña medida que en aquel sistema de pensamiento solo buscamos la negación de un todo absoluto, cuando la respuesta se encuentra en el individualismo, en el ser, que alberga las respuestas, y ni en deidades ni en patrones geométricos del cosmos. Por otra parte, en su primera obra, El ser y la nada, sostiene o más bien rechaza cualquier esquema de apariencia y esencia de la que parten otros filósofos. Rechaza en sí la dualidad del ser, pues la apariencia no oculta la esencia, sino que la revela. Básicamente somos seres y de nuestro ser nace la esencia. Solo nosotros mismos podemos concebirla. Padres y madres de la existencia. Ya hablamos un poco de lo que piensa Nietzsche a modo de advertencia del modernismo con respecto a Dios ha muerto. Schopenhauer no se queda atrás, pues el existencialismo bebe un poco de su criterio pesimista, del que hablamos en su respectivo video, y que en resumidas cuentas trata la existencia del hombre como una representación de sí mismo. El hombre buscándose a sí mismo en su proceder y obrar interminable y dictado por su propia voluntad. Esta voluntad y libre albedrío en realidad carece de una razón justificable, porque el hombre siempre trata de satisfacer sus deseos, y esto crea un descontento que conlleva una nueva forma de miseria que lo hace concatenar un bucle de constante búsqueda, encuentro y descontento. El ruso Dostoyevsky habla de forma indirecta de este patrón en Crimen y Castigo, retratando a un Raskolnikov condenado a morar dentro de una Rusia en ruina social y económica que enfrenta la lucha constante del hombre obrero contra la tisis y las condiciones de vida como requisito del ser, pero sobre todo con el bienestar moral contrariado a los instintos más primitivos del ser por la supervivencia, que parecen condenables en comparación a una vida limpia dentro del dogma aceptable, pero sucia en cuanto a factores externos que afectan la mortalidad bendecida, o mejor dicho, maldecida por una libertad ficticia, vagabunda, mancillada de codicia, envidia y avaricia, únicamente purificables por medio del martirio, el desenlace del libro. Sartre es, junto a Nietzsche, uno de los escritores más influyentes del enfoque ontológico porque acuñó una postura existencialista atea que pregona una existencia que no es concebida previamente por ninguna fuerza, sino que es el hombre el que primero existe y luego se define mediante a un autodescubrimiento. Cuando se creía que era al revés, es decir, una concepción y luego la posterior creación de nuestras facultades, entrando de lleno a su concepción personal de la existencia precede a la esencia. Pero también es cierto que el existencialismo concibió un poco de feminismo contemporáneo, acuñado por Simone de Beauvoir con su obra más famosa El segundo sexo, cuyo argumento no se molesta en diferir del de Sartre, sino que más bien lo apoya y
lo desmenuza en un discurso paradójico en el que la existencia no es fija, pero de lo contrario sería contradictorio la libertad para proyectarse como seres que somos. Pero en parte sí se contradice. Esta contradicción estaba presente en el espectro social femenino, porque básicamente las mujeres tenían pocas opciones de realización de existencia, partiendo que desde la etapa natal se las predestina a un papel de madre y ama de casa, mientras que el hombre gozaba libremente de una concepción de existir y luego volverse esencia en la sociedad. Su famoso lema "no se nace mujer, se llega a serlo" colocaría al feminismo por encima de un pensamiento clandestino y lo volvería a un movimiento, que de haber podido marchar en tetas al Congreso también lo hubiesen hecho. Como pueden ver, el existencialismo no está sujeto a reglas sistemáticas ni axiomas, sino que más bien es abordado con diferentes construcciones por cada uno de los filósofos, y sin embargo seguimos sin conocer la verdadera esencia de su definición. Pero, ¿y si hacemos como el Hobbit y lo partimos en 3 pedazos para cagarla mejor? Existencialismo cristiano. Por supuesto, no podemos hacer omisión del eje central de los 3/3 del existencialismo: Dios. Por este celestial y divino enigma, incluso para los creyentes, el existencialismo se divide en varias categorías: existencialismo cristiano y agnóstico. El cristiano viene representado por Dostoyevsky y el pionero del existencialismo mismo, Kierkegaard. El primero propone en sus novelas que el proceder del ser viene dependiendo enteramente de su conciencia, sosteniendo a su vez que mediante las virtudes teologales, el sufrimiento y el posterior resurgimiento espiritual, el ser puede encontrarse en medio de un nulo vacío existencial, volviéndose ese mismo individuo el todo absoluto. Kierkegaard, por otra parte, cuando fundó el pensamiento existencialista, se basó en la búsqueda de una verdad que sea verdadera para el individuo, una idea por lo que se pueda vivir o morir, es decir, en una subjetividad moral, individualismo total y la libre elección a conveniencia, incluso en el no escoger nada. Y de nuevo, en contracorriente al pensamiento filosófico sistemático. Por consiguiente, Kierkegaard considera que el punto se encuentra en la vitalidad del cristianismo y no en el dogma religioso por entero. Es decir, la búsqueda de la felicidad eterna en medio de la angustia común a la naturaleza humana, ya que es la misma angustia la que usa el ser de combustible para moverse por los hilos del constante cuestionamiento de la vida. Para ilustrar mejor su divergencia teologal, tenemos que saber que Kierkegaard publicó bajo más de 10 seudónimos según la corriente filosófica que criticaba, algo así como el Fragmentados de la filosofía. Una de las personalidades más resaltantes y más inéditas era Anticlimacus, que explicaba por qué ser netamente cristiano va en contra del subjetivismo individualista. En un pasaje bíblico, más exacto Mateo 11:28, Jesús dice: «Venid a mí todos los que estéis atribulados y cargados, que yo os aliviaré». Anticlimacus, que no es Kierkegaard para nada, aclara que uno no se invita solo, sino que es Jesucristo quien hace la invitación, pero en situación de humillación, no en majestad. Partiendo de este punto podemos comprender por qué Kierkegaard rechazaba al ser cristiano. Ciertamente podríamos decir que Jesús es el mismo tanto en la humillación como en la majestad, pero en la majestad solo será posible en su segunda venida. Pero esta segunda venida está sujeta a la endeble fe, no según el saber, porque no es posible saber nada de ello, tan solo es posible creerlo y esperarlo. Para Kierkegaard no es posible saber nada de Cristo porque el problema con este personaje que es solo accesible a él mediante la fe y no mediante el saber. A partir de esto se entiende el individualismo hacia las virtudes teologales, rechazando incluso los dogmas cristianos y unificando el ser en una única cosa: Dios y más nadie que Dios. Y probablemente esa sea la razón por la que nunca escuchaste hablar de él. Existencialismo agnóstico y ateo. Camus y Heidegger exponen en la escuela agnóstica las siguientes cuestiones: ¿qué significa exactamente ser y por qué somos? ¿Y cuál es la característica fundamental del existir? A diferencia de lo que planteaba Descartes,
Heidegger consideraba que las personas no somos seres que llegaron al mundo, porque la misma interacción con el entorno nos hace parte de una comunión de libertad a la que estamos condenados a ser libres, pero ¿por alguna razón? La respuesta es, cualquiera que sea, no depende de la existencia o no existencia de un ente divino o cósmico, ya que si existe, esto no definirá mi ser, y si no existe, tampoco. Lo que define al ser, según Heidegger, es la capacidad humana para pensar y proyectar nuestro entorno hacia nuestra propia realidad. Es decir, no tenemos que definir nuestro ser basados en el pasar, pues la cognición es tan solo un reflejo del mundo, y nosotros somos el espejo de nuestra individualidad. Sartre sostiene que para que exista el color rojo tiene que estar aunado a un objeto, porque el color no es un objeto por sí solo, sino una concepción. Puede decirse que quizás nosotros, el fenómeno del ser, seamos el objeto, pero a nuestro criterio encontramos en nosotros el color. Para Sartre, somos un ser para la nada, y negarlo sería negar a su vez en un no ser. ¿Puede existir un no ser? ¿Qué debe ser el hombre y el mundo para que la relación entre ambos sea posible? Cada una de las conductas humanas puede entregar el resultado del hombre, el mundo y la relación que nos une, pero a condición de que encarnemos esas conductas como realidades objetivamente captables y no como afecciones subjetivas. En fin, el existencialismo en todo su esplendor es un monumento demasiado grande como para poder abarcarlo en su totalidad con los ojos. Puede revestir de luz sobre preguntas, pero también es cierto que a veces puede eclipsar las respuestas. Y es que esa duda es el pilar más grande del conocimiento, ya que no se puede aprender nada de lo que ya se sabe la respuesta. Algo positivo podemos tomar de esto sin que se nos reviente el cráneo, ya que para desmenuzar por completo la obra sartrista o los demás influyentes del existencialismo necesitaríamos bastante tiempo. No es tarea fácil, no se hace de la noche a la mañana porque la vida no termina tan rápido. No basta con estudiar filosofía porque no obedece a ninguna corriente, sino que va en contracorriente. Se basa más que todo en pensar, cuestionar, pero que no se te olvide existir.